Bueno, pues que cuando pensaba en esta charla y también recordaba este asunto de los versos de Machado, también pensaba que hablando de exilios y hablando de inmigraciones, pues aunque sea también un tópico decirlo, quizá la patria de la que siempre estamos todos exiliados es de nuestra propia infancia, ¿no? Y eso estaba en el poema de Machado. Bueno, los seres humanos yo creo que no tenemos que cambiarnos de país para ser exiliados, ¿no? Siempre hemos abandonado algo atrás de lo que tenemos una memoria que lo vuelve deseable y que nos hace añorar una vuelta, ¿no? Una vuelta a un lugar, bueno, pues inicial y como digo, dorado por el recuerdo y la lejanía. Pero, bueno, vamos a tratar de tomar un poco pie en tierra y que el moderador no se enrolle con sus delirios. Tenemos a dos invitadas que son Luz Pichel y Maribel Gil Sans. A Maribel no creo que tenga que presentarle mucho, pero lo voy a hacer. Es novelista, escritora, creadora de collage, es una persona comprometida con la creación en distintas facetas y también una impulsora de iniciativas y por eso está coordinando estas jornadas. Y Luz Pichel, a la que no tenía el gusto de conocer, pero que sí que he leído y que tenía referencias sobre ella, pues es poeta, bueno, es catedrática de literatura. Su último libro se llama Transhumancias y a lo mejor esto pues, nos puede explicar también qué tiene que ver con esta reunión, ¿no? ¿Y de qué trata esta reunión? Pues dentro del contexto de un parlamento poético, que es una iniciativa pues tan loable como utópica, y es que los poetas tengan algo que decir respecto a los problemas del mundo contemporáneo, pues íbamos a discutir esto, a hablar de este tema entre nosotros, ¿no? Y yo, bueno, para empezar de alguna manera, lo que quería era, bueno, plantear una pregunta general, ¿no? Y es, ¿qué tiene que ver la poesía o qué hace la creación poética con respecto a los problemas sociales concretos? Es decir, ¿cuál es ese papel? Ese es un debate como histórico que no sé si podemos aquí abordar. Es decir, ¿qué función es la del arte de cara a la transformación social? Ese sería como el marco general. Y luego, en concreto, con esta cuestión de la inmigración, bueno, pues un poco mirando estos días también, pues ver cómo es un tipo de problemas que ha ido apareciendo y calando en la creación poética contemporánea, ¿no? Traía algún ejemplo que me parecía particularmente interesante y seguro que ellas dos pues tienen algunos ejemplos también de su propia obra que aportarnos, ¿no? Bueno, el formato de estas reuniones pues debería ser lo más relajado posible, es decir, que a pesar de que tengamos este protocolo de una tarima, una mesa, estas cosas que nos han puesto, deberíamos tratar de, bueno, pues en fin, de no imponer demasiado respeto al público y si queréis preguntar, comentar, pues es la ocasión de hacerlo porque, bueno, para eso hemos venido aquí. Y por mi parte, pues a partir de estas dos preguntas, ¿se te ocurre algo que decir, Maribel? Bueno, a mí a veces lo que cuesta es callarme. Para empezar, gracias a todos, está lleno de caras amigas y gracias a la Artura, gracias a Marifé, que se empeña en que muestre mi poesía, que siempre es muy secreta. Todos conocéis más bien la labor de novelista, pero tengo poemarios y poemarios ahí escondiditos y gracias a Marifé pues acabo compartiendo cosas en lecturas y tal, y que luego me siento bien. Y entonces, la labor de la poesía, yo puedo decir lo que es para mí. Yo necesito pensar poéticamente. Entonces, ahora cuando sabía que íbamos a hablar sobre este tema de los refugiados, pues la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo, no sabíamos dónde nos iba a llevar a parar José en la charla, pero yo empezaba a leer cosas sobre el exilio de Machado, sobre los exilios contemporáneos, que la verdad hay muchos, sobre los refugiados, las migraciones, que no es exactamente lo mismo, aunque a veces las fronteras están muy difusas, ¿no? Pero tienen distinto estatus jurídico. O sea, a los refugiados, pues digamos que se los protege mucho más internacionalmente que a los migrantes, pero hay migrantes
que tampoco, a lo mejor no huyen de una muerte casi segura, pero huyen de vidas imposibles, ¿no? Entonces, mientras leía todo esto y pensaba y reflexionaba, se me iban metiendo las voces de todas estas personas. Y estas voces se me juntaban. Resulta que había muchas voces de unos migrantes de Venezuela, por ejemplo, que se parecían a voces de unos exiliados en la época de Machado. Entonces me han empezado a salir poemas en que todo estaba como mezclado, como si fueran una especie de poetas apócrifos que venían a mí y yo utilizaba sus voces y sus experiencias para soltar en la manera en que yo sé pensar mejor, que es la manera poética, porque necesito esos silencios, esas pausas. Y bueno, pues ahí traigo unas cosas para si en algún momento encaja compartirlas. Y luego se juntaba también con mis propios exilios, con exilios más metafóricos o figurados, como por ejemplo pues el exilio a veces que vivo de la realidad, porque llevo demasiada vida virtual. Entonces, bueno, ahí me ha quedado, yo necesito la poesía para reflexionar sobre estos temas. Y sobre todos, o sea, a veces no sé lo que pienso hasta que no pongo palabras con silencios al lado. No sé. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tengo la sensación de que esto suena demasiado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, yo soy gallega de origen y de amor. Y mi madre emigró cuando yo tenía 4 años. Se llevó luego a mi hermano mayor, luego se fue el otro, luego se fue mi hermana. Mi hermana se había quedado a cargo de los 7 hermanitos. Yo era la pequeña, tenía 4 años cuando mi madre marchó. Entonces, claro, de todas las formas de exilio, la que conozco muy bien es esta y la sufro todavía. Mi hermano mayor sigue viviendo en Venezuela, está bien, vive en el monte, porque decidió que quería regresar al campo, que había sido su origen, y gracias a Dios pues está bien, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la poesía que sea especial, que sea, pues puede hacerlo casi todo? Yo voy a leer un poema para ver qué hace la poesía o qué puede hacer, si no os importa, porque lo dice mucho mejor que yo. Entonces, el poema dice así. Dice: Maleta, nómbralo casi todo. Dice usted el vocablo y sáltanle los países del mundo de Riancho a Rusia. La madre sin hijo, la casa sin mozos, la ciudad sin libros. Maleta cuenta la historia, los tiempos, el frío. El tío Manuel en el puerto de Vigo escapando del Sacho a risas. María, su pañuelo blanco allá en la cubierta. Maleta fabula con materiales, usos, raíles, raídos, ruidos, ruedas, el contento y la pena, el precio, el abismo, el vuelo, la depreciación, la depredación. Maleta imagina, Maleta crea, Maleta esconde el cuerpo todo encogidito. Maleta es el cuerpo, guarda los manuscritos que van para Ibiza. Hay las de cartón, de cartero, de neno al cole, de cuero de vaca, de ministro, de diplomático, de caballo, de buitre, de banquero. Ustedes siga, que saber sabe. Y muchas gracias. Bueno, ¿qué puede hacer la poesía? Pues es que en la poesía se puede permitir cosas que el lenguaje corriente no se puede permitir. Por ejemplo, romper con el lenguaje académico, el lenguaje que representa a la nación. Nación es frontera. Entonces, cuando elegimos un lenguaje que está en contra de ese concepto, de esa protección que siente la Europa occidental que tiene que tener, que tiene que defender, de alguna manera estamos con el migrante, estamos con la subalternidad. Y la poesía nos lo permite. Cuando hablamos no nos está tan permitido, porque nosotros mismos nos hemos hecho excluyentes a través de la lengua. Excluimos al que habla mal, al que habla torpe, al que habla otra lengua, al que habla con acento. Yo he vivido eso muy claramente en mi exilio peor,
que es pequeñito al lado de lo que hay, pero que para mí fue importante cuando tenía 12 años y me trasladan de una aldeíta donde había nacido y vivido siempre, en una aldeíta yo nunca había ido más allá de a 10 kilómetros, y de repente me llevan a la ciudad y me dejan interna en un colegio de monjas para señoritas. Eran las hijas de la burguesía de Lugo, y yo estaba allí hablando una lengua bastarda, una lengua mala, no aceptada, que era el gallego, y bueno, pues lo pasé mal, ¿no? Lo pasé mal. Entonces entiendo lo que es tener una lengua subalterna, y los emigrantes van siempre con una lengua subalterna, porque no es la lengua del lugar al que llegan. Entonces me parece que por ahí la poesía tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir también por el lado de cómo se vive el tiempo, el espacio, la memoria, por parte de los emigrantes, que es muy diferente, porque mezcla espacios, el migrante vive como en una doble ausencia, no está aquí ni está allá, ¿no? Y esa ausencia afecta a los espacios y afecta al tiempo, y tiempo y espacio ahí se cruzan de una manera muy especial. Entonces, la poesía puede llegar ahí, porque puede establecer cruces, puede mezclar cosas, puede hacer collage, no necesita de la linealidad de la lengua, puede hablar de otra manera, se puede permitir lo que otras lenguas no se pueden permitir. Yo creo que por ahí va mucho. Sí, de hecho, todos los totalitarismos persiguen a los poetas. Es por eso que decías. Claro, no les interesamos nada. Pero también como poetas, si utilizamos la lengua de los totalitarismos, cuidado, porque de alguna forma también hacemos frontera ahí, ¿no? También creamos muros. Hay un libro interesantísimo que se titula Guerra y lenguaje, de la editorial Acantilado, y estudian todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo influye el lenguaje en los poetas, el lenguaje en los medios de comunicación en momentos de guerra. Y es muy curioso cómo hay algunos poetas, después, por ejemplo, poetas judíos en tiempos del Holocausto, no eran capaces de usar el alemán, que era la lengua materna de sus propias madres, porque necesitaban, o sea, no podían usar la misma lengua que sus verdugos, y entonces se veían ahí en una especie de confusión que algunos llegaron a hacer poemas visuales. O sea, estoy recordando uno, por ejemplo, que es una cruz hecha con el número de gaseados, el número de ejecutados, el número de... O sea, era como su manera de expresarse. Había sufrido la lengua una censura en su propio interior, porque tenían una contradicción respecto a lo que les daba esa lengua en cuanto a dolor, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ese sería un tema también largo, ¿verdad? Bueno, la cuestión de exilios y lenguaje, o migración y lenguaje, me estoy acordando de un libro que conocí hace poco, desgraciadamente no recuerdo su título, pero bueno, a lo mejor tecnológicamente puedo durante esta conversación recuperarlo, que era un libro de una poeta catalana que probablemente fuera trabajadora social o algo así, y había recogido un montón de textos de migración y lenguaje, ¿no? Que eran realmente muy certeros, ¿no? Porque estaban hechos todos, un poco el pacto era con las palabras que le habían dicho, ¿no? Y había uno de ellos que recuerdo que me llamó la atención, porque claro, decía un poco lo que tú decías, en el sentido de una persona hablando y decía, bueno, sí, me comunico con los que viven al sur del río Níger, tal, pero estoy deseando que venga alguien que hable mi propia lengua, ¿no? Porque claro, ese no hablar tu lengua durante años es una manera también extraña de vivir en el mundo, ¿no? Somos en mucha medida, realmente somos lenguaje, entonces cuando eso es algo que no podemos utilizar con nadie, nos quedamos más solos todavía, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esta cuestión de la poesía y este tipo de conflictos, ¿no? Quizá también una particularidad de la poesía es, bueno, como estabas haciendo, ¿no? Puede visibilizar situaciones que conocemos solamente, digamos, a nivel informativo y no en esta dimensión más humana y personal, que es la que realmente quizá nos hace empatizar con las situaciones de los demás, ¿no? O sea, digamos que en el mundo en el que vivimos nosotros sabemos muy bien todo lo que sucede y, sin embargo, proporcional a nuestro conocimiento se ha desarrollado nuestra indiferencia, ¿no? No es
algo que nos afecte, ¿no? Entonces, esta posibilidad de la lengua de hacernos no solamente saber, sino sentir, ¿no? Saber de sabor, pues es una particularidad que ofrece la poesía, ¿no? Que es un poco un músculo de la imaginación, ¿no? O sea, Gamoneda siempre decía que la poesía no era un género literario, sino otra cosa, ¿no? Porque verdaderamente mueve otras cosas que no son solamente el juego de las palabras, ¿no? Claro, entonces, claro. Esa manera que tú dices de pensar a través de la poesía, pues... Es que siempre hemos estudiado la historia a través de los acontecimientos clave, ¿no? De los hitos, pero se nos ha olvidado un poco lo que es el mundo emocional de los individuos. Entonces, bueno, Kundera decía que en una de sus novelas, en La lentitud, que el pienso, luego existo, es alguien que lo dice alguien que no da importancia exactamente a un dolor de muelas. O sea, sería más un pienso, luego siento. O sea, entonces la historia esa de los sentimientos, de las emociones, en las guerras, en tal, eso realmente lo recoge la poesía. O sea, la poesía recoge mucho más esa historia, intrahistoria emocional, que no la batalla de tal, murieron 500, no sé qué, pero ¿qué estaban sintiendo? Eso sale en las cartas, en los poemas, toda esa historia del sentir, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es muy, muy clave. Yo ahora cuando he estado haciendo estos poemas, bueno, voy a leer uno ya que Luz ha roto también el hielo. El hielo. Como escuchando voces de unos emigrantes, de unos migrantes, las junté todas y me salió como una historia de ese sentir, de ese cúmulo de voces que estaban intentando cruzar la frontera, de sudamericanos, pero que podría ser de cualquiera, ¿no? O sea, de cualquier exilio, de cualquier movimiento de este tipo. Voces apócrifas para cruzar la realidad y la frontera. Cruza la realidad porque no es mi realidad, es la realidad de otros que hago mía. Sucumbí al deseo de cruzar fronteras, perder la realidad. Desconocía lo dantesco del camino. Trenes, bestias comepiernas, atracos, machetes, pistolas, violencia sexual, niños hambrientos, frío en los huesos, suciedad. Sucumbí al deseo de una nueva vida. Encontré coyotes que llaman a la droga jarabe para la tos. Sucumbí al deseo de ser otro inoculado por el televisor. Perdí personas, familia. Sucumbí al deseo de llegar donde otros llegan. Comí un minúsculo trozo de tarta entre los barrotes de un muro. Sucumbí al deseo de salvaguardar la vida. Encontré más miedo, vejaciones. Sucumbí al deseo de cumplir un sueño. Enloquecí en esta pesadilla. Gracias. ¿Te puedo contestar? Sí, con un poema. Genial. Acabamos dialogando. Vaciar la casa por dentro. Eso puedes hacer. Sacar todos los muebles y atavíos. Desvestirla, espirla, nuarla. Es fácil buscar sentido en otros ABCs. Es fácil. Es barato hacer el caldo con las faves de la vecina generosa. Un ribazo, un talud, una ladera, vaya. Se cubre de girasoles, de daleras, vincas, liliáceas, genista y jara sin pedir permiso. La mujer que aguarda repeina su cabello, lava los ojitos en la nieve, limpia de buen hacer los zuecos de sus dos chicos. Tiene siempre amañado un cestito de nueces y de castañas. Cuando Nélida quiere bien cantar en el coro, bebe primero agua de una berza. Aclara su voz para que no se confunda. Traba el pájaro en el pico un grano. Traba el grano y aguarda. Estudiar todas las lenguas del mundo, eso puédese hacer, por más que solo fuese de pensamiento. Convidar a la gente a que venga y pase, eso es bien fácil. Eso se hace. Nueces, dedalera, estraloque, milicroque, troquele, trigo, vincas,
Omitamos el tojo que rasca, la zarza que se clava en la piel, el cardo. Omitamos las flores de florista apresadas con cuerdas. Bésanse los que se acaban de conocer, se arrullan en el catre o en la cuna, se agarran en bracitos unas a otras para cuidarse. Metidos en cajones, también se arrullan, aún así. Hablabas del futuro en el sentido de que el migrante pensaba en cuándo voy a encontrar quien me hable en mi lengua, ¿no? Y yo me acordé de la madre de Antonio Machado diciendo cuándo vamos a llegar a Sevilla, ¿no? Creo que es una de las vivencias que tiene el migrante que no tenemos los que no somos migrantes. Es el futuro presente. Lo tenemos aquí, porque estamos siempre allá. Estamos en el pasado, recordando lo que fuimos, estamos en donde estamos, pero además estamos pensando en volver. Parece que según las tribus aymara, dice esto Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, ellos consideran que el futuro es la carga, es lo que llevamos a la espalda, es lo que llevamos detrás, porque lo desconocemos y nos pesa. En cambio, el pasado lo tenemos ahí presente, está delante de nosotros, ¿no? Entonces yo diría que el migrante tiene ahí delante el pasado, ahí delante el presente, pero también el futuro. No lo tiene solo atrás, también lo tiene atrás, porque no sabe lo que también es la carga, pero lo tiene ahí, ¿no? Está caminando hacia él. Sí. Pues... No, que me daban ganas de contestarte con otro poema. Venga, va. Te contestaré con otro. Da la venganza, a lo mejor. Bueno. Es que muchos han salido en el sentido de Machado. Bueno, a veces cuesta decidir cuál os leo, pero juntando lo que decías y lo que ha dicho José antes... Espera, que me parece que ese no lo he echado. Bueno, yo creo que voy a volver a Machado. Vale, no está, pero os leo otro. Bueno, voy a volver a Machado, a ese exilio y esa llegada que está allí ahora en Collur, ¿no? Entonces voy a leer, no está el que buscaba, pero bueno, por no entreteneros, os leo este. Sobre Machado está recibiendo cartas porque hablabas de la llegada, de la madre que se vuelve medio loca, o sea, la llegada de Machado a Collur es tremenda, con esa precariedad, ese dinero que llega y no tiene para gastar porque es español y no puede comprar nada, no tiene sellos para mandar a para saber qué es de sus sobrinas, tiene que estar dependiendo pues, de que alguien le dé un sello. No tienen, su hermano y él se tienen que cambiar de muda para poder bajar a comer, tienen que compartirla y se tienen que quedar uno en la habitación cuando otro va a ir a comer, ¿no? Entonces, me parece, de eso han salido varios poemas, pero os voy a leer el primero que tengo aquí, que es Correo. Como ahora todo el mundo sigue yendo en peregrinación a su tumba, ¿no? Y me parece que es muy bonito también destacar eso y recuperar un poco la conversación en torno a Machado. Correo. Machado recibe cartas en el buzón de su lápida. Nunca te fuiste, sigues en Castilla, se lee en una. Hombre, poeta, alma universal en otra. Tantas que solo miles están catalogadas. El récord epistolar de un ausente. Palabras a ese mármol duro, palabras de un tiempo a otro tiempo, palabras sin respuesta, misterio poético. No me lo podías haber puesto mejor. Sí. Porque... Ahora he encontrado el otro. Bueno, claro. Vamos a dejar a José. No, perdona. Yo soy el árbitro de este partido. ¿Ibas a leer otro? Perdona, lee otro. No, que era broma. Ah. Lo que queda detrás, lo que deja detrás el que se va, ¿no? A veces lo que deja detrás el que se va, la que se va es una niña. Y entonces lo que pasa es que está en gallego y además
algunos entendéis el gallego muy bien y hasta... Pero quizás el gallego normativo, pero este gallego es el gallego de mi aldea, es una lengua bastarda, mala, ruin, donde se pueda, más no se puede ser. Entonces, con esta lengua mala, todos sabéis las bromas que se hace con los gallegos, ¿no? Pues es que hablamos con la U, por eso mi último libro se titula Con la U, que en gallego es co-u, pero que como al hablar así tartamudeamos porque nos da un poco de apuro, pues decimos co-co-co-u. Y ese es mi último libro, que además está editado por una editora segoviana, La Uña Rota. Bueno, estoy viendo a Carlos Roth por allá atrás. Gracias por venir. Dice así, yo creo que lo vais a entender a pesar de todo. Dice, curoza de palla feita a medida prela pola boa Manuela. Corra pequerrechan os carballos, fuxindo, as caneliñas todas rabuñadas e os tornecelos chiando a todo chiar. Mamá, vaime comer o lobo e chove. Mamá, vaime comer o lobo e chove. Maila, mamá, nada, que está en Barquisimeto. Pois eu vexo unha moa de muiño saindo á luz, o regueiro retornando coa súa repenica, e os veciños volvendo á comunal encomenda de facer o pan e repartilo. Ninguén está libre dun ataque de somnolencia. A mamá, nada, O Atlántico espállase tamén como a árbora aquela, dun cabo a outro do mundo. Os peixes pequeniños non precisan zocos, nin escarpíns. Afójannos completamente. E bríllale a morte polo corpo adiante. Qué bonito. No sé si es una impertinencia, pero a lo mejor podías darle otra vuelta y ¿En castellano? Sí. Tendría que hacerlo Ángela Segovia, que es quien lo versionó al castellano de la aldea de su abuela. Y bueno, si alguien me lo busca en algún documento, es que voy a intentarlo. ¿No te atreves a hacerlo así? Lo puedo hacer, pero me parece una infidelidad para con Ángela. Sí, puedo leerlo entero en realidad. Coroza de paja hecha a medida paella por la yaya Manuela. Creo que así lo tradujo ella. Corre la chavalina entre los robles, huyendo las... Ay, ¿cómo le llama ella? Los tobillos, pero no le llama tobillos. Dice, todas arañadas, los tobillos... no sé cómo dice, gritando a todo gritar, mamá, me va a comer el lobo y llueve, mamá, me va a comer el lobo y llueve, pero la mamá, nada, que está en Barquisimeto. Salen otras voces, hablan y dicen, pues yo veo una muela de molino saliendo a la luz, un reguero retornando con su repenica, los vecinos volviendo a la comunal tarea de hacer el pan y repartirlo. Nadie está libre de un ataque de somnolencia, dice otro. Vuelve la niña, la mamá nada. El Atlántico se espalla, se abre también como el árbol aquel, de un cabo al otro del mundo. Los peces pequeñitos no necesitan zuecos ni escarpines. Se ahogan desnudos, completamente, y les brilla la muerte por el cuerpo alante. A ver, Ángela hizo una traducción preciosa. Pena que no esté Ángela, porque su traducción era muy bonita y muy especial, porque está hecha en castellano malo también.
Bueno, gracias por el esfuerzo. Sé que esto es un compromiso en el que te he puesto, pero podría llevarnos incluso a una reflexión de otro tipo, ligada a precisamente qué es la poesía, ¿no? Porque siempre me ha hecho gracia, hay como dos maneras exactamente contrarias de referirse a esta cuestión, es decir, o decir la poesía es lo que sobrevive a una traducción, y en este sentido habría sobrevivido a tu mala traducción. Pero entonces si se plantea eso, entonces ¿dónde está la poesía? No está en las palabras, porque las palabras han sido todas trastocadas, ¿no? Está lo que has traducido es otra vez otro poema pero distinto. Quiero decir que la poesía es lo que sobrevive a las traducciones, y si es así, pues la poesía está hecha de palabras, pero no son las palabras. Es como más bien un juego de emociones, de sentimientos, de imágenes, ¿no? Que no se reducen al lenguaje. Bueno, ya sé que esto no les interesa a nadie, pero a mí me... Bueno, yo no sé, entiendo tu punto de vista, pero creo que la poesía se hace con lenguaje. Claro, claro. Que todo lo logra el lenguaje, incluso lenguaje. Cuando traduces y haces otro poema diferente. El poema de Ángel es distinto del mío, pero Ángel es tan lista que hizo un poema casi igual al mío. Y vamos, no, pero consiguió en la lengua que ella creó, y lo hizo a base de lengua. Con esa lengua, ella hizo un poema estupendo, pero ¿qué fue lo que hizo? Cogió los sentimientos, por supuesto, pero es que las palabras transmiten sentimientos, eso también cuando hablamos, ¿no? Cogió los sentimientos, cogió las palabras, cogió otra lengua, y al coger esa lengua se puso en el punto de vista de esta, es decir, dijo, a ver, ¿cómo funciona la lengua de luz? ¿Qué es lo que ha hecho? Puso rapaciña, yo voy a poner chavalita, ¿no? Y luego usa una lengua vulgar, voy a buscar mi lengua vulgar, la de mis ancestros, la de mi abuela, ¿no? La buscó, la encontró y la llevó ahí. Pero salió todo con lengua, salió un poema excelente, distinto del mío, probablemente, a lo mejor mejor, pero lo hizo con lenguaje. La poesía se hace con lenguaje y con muchísima técnica. Si eres un insensible, si eres un mala bestia, de los que dicen, que el otro día lo escuchaba en la radio, que decía que los emigrantes bien son útiles para lo de la seguridad social, la recaudación y todo esto, pero siempre que sean cualificados, o sea, gente bien, ¿no? Gente y de nuestra cultura, o sea, que vengan aquí dispuestos a asimilarse. Entonces, claro, yo creo que esa persona difícilmente hará un buen poema sobre la emigración, porque le interesa de la emigración algo que... ¿no? Pero luego, además de sensibilidad, yo creo que hay que tener técnica y lenguaje, no sé. Bueno. Sí, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Es una mezcla entre emoción, más ritmo, más silencios, más misterio. Pero eso es lenguaje. Sí. Sí, bueno. El silencio también. Lo que pasa es que el lenguaje es muy amplio. Claro. Porque lenguaje, mira, ahora está ahí Sergio Artero y me estoy acordando de un poema suyo que es que a mí me encanta, y es lenguaje y es visual y es ya. Es lenguaje visual, es ya. Pero, o sea, que a veces cuando hablamos de lenguaje pensamos en combinar palabras, a veces solo hace falta una bien elegida, ¿no? O un gesto. Sí, o un gesto. Por eso yo prefiero decir lenguaje a lengua. El lenguaje incorpora más elementos, ¿no? Vale, bueno, yo en otra ocasión seguiré discutiendo esto sobre que la poesía está hecha de palabras, aunque no son palabras, pero no creo que sea el momento de hacerlo. Sin embargo, lo que sí que veo todo el rato es que cuando hablamos de la cuestión inmigración y exilio y todo esto, sí que está muy presente la cuestión de la lengua, ¿no? O sea, de cómo afecta esa lejanía de tu propia lengua o cuánto llama la atención al país que recibe pues, esas otras lenguas, ¿no? Y cómo catalogamos a los demás por su, digamos, capacidad de manejar bien una lengua, ¿no? Y cuánto separa
quiero decir que a lo mejor los poetas sois o somos especialmente sensibles a esta cuestión, ¿no? Pero creo que está en todas partes presente como distinción, ¿no? Hablar, esto me lleva a algo que ha sucedido hace poco, ¿no? Con la película esta de Roma, ¿no? O sea, de una película hecha en castellano mexicano que se traduce al castellano normativo, que tú dirías, para escucharlo en otros lugares, ¿no? Como si hubiera unos... no puedo competir con las campanas. Como si hubiera... claro, porque esto sí que es música, no lo que hacemos los poetas. Como si hubiera un lenguaje más... digamos, ortodoxo o más correcto que otros, ¿no? Eso es una cuestión... Es que está siempre ahí. O sea, el migrante es un subalterno, especialmente por su lenguaje y su raza, su color. Yo creo que son los dos elementos fundamentales. Si hay raza, si hay color, eso le coloca abajo. Pero la lengua, rápidamente. Incluso cuando es nuestra lengua, una de nuestras muchas lenguas. Incluso cuando es la lengua de Argentina o de Colombia, que son lenguas infinitamente más mayoritarias, porque parten de lo que diríamos la norma andaluza, ¿no? Que está mucho más allá de la lengua de Valladolid, son muchos más los que utilizan esa norma. Sin embargo, se les coloca por debajo. Es decir, ahí se genera rápidamente una situación de subalternidad con respecto a otros. Y eso lo buscamos deliberadamente, eso está perfectamente trabajado desde arriba, ¿no? Sí, es una forma de clase. Es una forma de ejercer el poder. Las academias trabajan a favor del poder, está clarísimo. Entonces, si no hablas bien, te excluyen. Y hablar bien, decir eso ya es mucho decir, ¿no? ¿Qué es hablar bien? Nadie habla perfecto, ¿y qué es perfecto? ¿No? Es un absurdo. No, iba a decir que Annie Ernaux, que es una autora que trabaja también mucho ese clasismo del lenguaje, ¿no? Confiesa que en su infancia lo pasó peor por momentos en que, pues cuando sus padres tenían que ir a hablar con los profesores, que a veces salían de la reunión sin haberse enterado de nada y con un complejo tremendo. No tenían dinero, pero las dificultades económicas les producían menos daño emocional que las diferencias de lenguaje. Entonces yo creo que eso tenemos que ser todos conscientes de cómo con el lenguaje se ejerce mucho clasismo también. Entonces cuando de repente miramos con desprecio a alguien que ha cometido una falta de ortografía porque a lo mejor no ha ido al colegio o a lo mejor tiene unas dificultades en su entorno, no sé, a mí me parece que tenemos que también contemplar desde ese ángulo la lengua como una posibilidad de herir cuando despreciamos la lengua de otro. Implica además un silenciamiento, porque es como lo que pasa con el emigrante, ¿no? Que se silencia su historia. O sea, del emigrante nos interesa su capacidad de trabajo, poco más, ¿no? Luego, lo que trae detrás, la cultura que él trae, nos importa un bledo. Es algo absolutamente silenciado, ignorado. Y con las lenguas se ignora también qué puede aportar el subalterno. Y a veces trae unas tradiciones culturales y una capacidad de lengua detrás impresionante. Mi padre era analfabeto, apenas sabía escribir, pero le oías hacer coplas, inventar coplas, y era una maravilla, pero las inventaba para la ocasión. Y tenía una capacidad de lenguaje, hablaba en metáforas, normalmente. Admirable, ¿no? Y eso se le podría ignorar llamándole analfabeto. Y me parece tremendo, ¿no? Es pensar que es nuestra cultura escrita, nuestra cultura sagrada, ¿no? La única que puede, la única que vale. Sí, bueno, conocerás este librito de Bergamín, ¿no? Elogio del analfabetismo, ¿no? Que habla un poco de en qué medida el lenguaje, al ser escrito, pierde algo de su vitalidad natural, ¿no? Claro, es que ¿verdad que hay una sobrevaloración del lenguaje escrito frente al oral? Esa es otra. Yo creo que ahí es otra de los caminos que tiene la poesía para entrar a todo esto, ¿no? La utilización de la lengua oral, porque además la poesía fue oralidad primero, antes que nada, ¿no? Y la oralidad es mucho más rica. O sea, lo más importante es la lengua oral, no la lengua escrita. Eso es una falacia, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco es cuestión de poner en grado de importancia. Yo creo que unas veces necesitamos la palabra escrita porque viene como a veces de otro reposo a la hora de elaborarla.
y otras veces necesitamos la oral y hay maravillas en los dos. Sí, también es verdad. Lo que ahora con el mundo de las redes sociales, que también nos está exiliando de la realidad, pues ha habido mucho dilema con la lengua escrita, la lengua oral, la corrección en el lenguaje, porque ahora es un momento en que se escribe muchísimo. No sé vosotros cuántos WhatsApps escribís al día. O sea, puede que en otro momento la tecnología funcione mejor, Siri, y seamos todos orales, pero eso también como que la sociedad nos marca, ¿no? Bueno, yo voy a leeros otro poema. Esto me ha costado empezar, pero una vez que empiece me vais a tener que aguantar mucho. Te contestaré con otro. Vale, muy bien. Entonces, respecto a ese otro tema que os digo del exiliamiento de la realidad, pues, por ejemplo, os voy a leer este. La Madalena de Proust era un bizcocho. Estoy a tu lado a golpe de clic, lejos de tu calor, de tu tacto, lejos de palabras que suenen sin la vibración de una máquina, lejos de la suavidad de tu rostro recién afeitado, lejos de tu perfume, cuyo aroma esnifo en una tienda de marca. Simulo mirar prendas que nunca compraré. Huelo y recreo tu esencia. Llego a casa, te escribo, te mando una foto, un enlace, unos besos. Parece vida. Bueno, pues yo voy a leer uno, es un pelín largo, pero si me echáis un poquito de paciencia, en que pretende, precisamente, no sé si lo consigue, pero quiere mostrar cómo se pueden, en un poema, hablando de migraciones, fundir los tiempos, fundir los espacios, fundir las lenguas, todo eso que para el migrante aparece como mezclado, ¿no? Como tejido. Lo que deja el invierno en las cañadas son cuadros, curvas, quebraduras, derrumbes, árboles caídos, puertas, puentes confusos, shen, oaks, quercus, carballos, robles. Caminantes cargados con la vida buscan la cascada, el origen. Esto no es sencillo, esto non é doado. Los cuerpos se retuercen, pasan bajo los troncos, los esquivan, se alzan. Un cuerpo se reconoce en el esfuerzo de otro cuerpo. Montparnasse, la torre que se mira fea en el espejo de la otra, la que se vuelve azul a la puesta del sol, no lusco-fusco, bleu. Todos los ojos caen desde aquel ventanal sobre los nombres y las conjunciones de la ciudad que asumes o te toca. La pulsas, te expulsa, te acoge, no te refleja. A veces una voz familiar, un pastoreo. Carga un nubarrón sobre el oro de los inválidos, el río, lo azul, les Tuileries, las Tullerías. Tras el fundido en negro reaparece guapísima París, una ciudad en construcción, mojada como un pollo. La gallina se sacude las plumas, se cobija la oveja. Montparnasse, la cabaña. Una pintura en algún Louvre. Mujer boca abajo sentada en silla, sosteniendo silla, no teniendo manos que no son, teniendo palos, huesecitos, osos, jarabullada. Agarrando fuertemente silla boca abajo, soportando el soporte, bravamente boca abajo siendo caída, abismándose. Tú, en 1975, no ibas a ser hueso contra canto en una ciudad lejos, como tu madre, tu abuela, tu bisabuela before you. Tú tenías un abriguito rosa, regalo de la amante inglesa, y en la caja de madera había carcoma y sellos, y sellos, y sellos, y sellos. Un registro de migraciones en el olvido, rastreable. El dolor te era tan desconocido como una carta que no se leyó nunca. Solo los sellos,
los cuadros diminutos de Caracas, Inglaterra, Londres, una vaca, one cow, an oak, un roble Quercus carballizo, la orquídea, la reina flor de Queen, unha raíña fea. Her daughter, her son, her tree, her little tree, her little tree. Su huyo de la reina el árbol, de su royal garden, de ella perteneciente, su coronita de oro del diente, de los inválidos, 75 céntimos de sello, coleccionables. La mujer boca abajo salió del cuadro y se fue con los suyos, ocupando casa pequeñita, enorme, abierta como un final. No había sueño porque todo era posible, tampouco non había sono. En la cama se cabía algo, se cabía mal, non se cabía, vaya. No había espejo, no se multiplicaban por X sus sentiditos. No había paciencia, pero había ciudad, unha cidade. Había unha ciudad por construir, había unha ciudad por construir. Había unha ciudad por construir, unha ciudad sin conjunción, sin enunciado, ni sintagma, ni sol, ni proposición. Saliendo del fundido en negro, había unha ciudad por construir al outro lado del diente de oro de la reina, do dente de ouro da raíña, de la Queen. Un árbol puente para la otra orilla. Carballo antiguo, nenos sucios, pero mucho, de día sin agua. Cazuelas sin habas a la verita del invierno, potas en caldo, ganitas de comer. La niña, la del abrigo rosa, preguntaba: ¿y cómo sabes tú que tú eres tú? La madre espera. ¿Cómo sabes ti que ti es ti? La madre espera aún. ¿Comment tu le sais que toi es toi? ¿Cómo sabes tú que tú eres tú cuando te miras en el espejo así pastando fuera? ¿Cómo sabes ti que ti es ti cuando estás a mirarte? Bailo cuando tú bailas, criatura. Eso le respondió la madre, que había estado esperando mucho rato antes de decir. Bueno, gracias por el precioso poema, por los preciosos poemas. Podemos hablar 5 minutos más. Quiero decir que si tenéis alguna pregunta, comentario sobre lo que han leído Luz y Maribel, alguna observación, algo. Sí. La palabra, la poesía, parecía existir y no existir, por eso lo que yo he interpretado. He buscado algo que me hiciera comprender. Entonces, la palabra hogar y casa lo comparo con lo que habéis hablado. Una casa puede, cuando digo voy a mi casa, estoy interpretando que voy a un lugar que a mí afectivamente me une. Pero si digo simplemente casa, lo defino como ladrillos, tejado, ventanas, etc. Pero si digo hogar, que para mí eso es el símil de poesía, es también una palabra, pero no hay duda de que incluye emoción. Eso para mí es la poesía. Tiene palabras, pero realmente por encima de esas palabras está lo que me transmite emocionalmente. No sé si eso os ayuda en vuestra diatriba de las palabras, existen, pero al mismo tiempo no es todo lo que es poesía. Pero no es una diatriba, es ganas de discutir, enfrentar para llegar a algo, ¿no? De ir sumando, como ya sumas tú, Milagro. Claro. Sí. Claro, sí. Efectivamente.
Sí, bueno, las palabras tienen esta cosa maravillosa de que, por una parte, dicen algo concreto y luego llevan como una nube de cosas asociadas, que es donde se juega un poco con la poesía, ¿no? Con todo esto que está, aunque no sea lo explícito, ¿no? Lo informativo, pero efectivamente esto no es materia de discusión, sino de conversación, sí. Y, bueno, ¿algún comentario más? Sí, varios más. La cuestión del exilio israelí, preguntaros por si el exilio también es una condición del poeta, como tal, en referencia a lo que tú señalabas de perder la infancia, también en la medida en que, si bien uno se tiene que jugar con su propia realidad, con su propia historia, también tiene que abandonarla un poco también, tiene que exiliarse de sí mismo y tiene que exiliarse también de la realidad, ¿no? Compartida, en definitiva, por lo que es la realidad compartida, en el sentido común, en la racionalidad, en el discurso imperante. Si uno tiene que salir de ahí para buscar otro territorio, que es el territorio que transforma la realidad, que es lo que tiene que hacer con las palabras. Sí. Bueno, me parece... Es necesaria. Me parece muy interesante lo que dices. Me venía a la mente una frase de Clarice Lispector que decía: cuando escribo, me libro de mí y puedo por fin descansar. Estás en otro territorio, ¿no? Mientras estás ahí. Luego los poetas, yo creo que para ellos la palabra es tan importante. La palabra, Machado, cuando se fue y cuando lo último que encontraron en su bolsillo fueron palabras. Entonces, eso me parece que es como algo a lo que te agarras ahí como un tesoro. Y entonces ya aprovecho para leeros otro, porque es el que se me había perdido antes y coincide con el principio de José, que hablaba de los días azules. Entonces, cuando Machado murió, llevaba esas palabras de esos días azules y este sol de la infancia. Llevaba también el poemita que escribió Aguiomar, se canta, ¿cómo era? Se canta lo que se pierde, se canta lo que se pierde. Y bueno, pues eso llevaba él en el bolsillo, ¿no? Entonces, a mí me produce curiosidad. Curiosidad es el título. Curiosidad. Algunos llevan pastillas para la tos, otros objetos fetiche de un ser querido. Tú llevabas palabras azules, soles, cantos, invocadas ausencias. Cuando me despida del mundo, ¿qué encontrarán en mi bolso? Gracias. Bueno, yo creo, para finalizar, había una palabra por ahí pedida. Sí, bueno, yo os quería pedir una reflexión sobre la hibridación de géneros. Tú escribes, Maribel, también novela. Por ejemplo, la del alba sería, no es poesía. La propia María Zambrano, en su discurso al recibir el premio Cervantes, hacía esa cita, que yo creo que viene muy a cuento porque estamos a punto de fracasar de nuevo en España. Y el discurso que hace María Zambrano es precisamente al fracaso, ¿no? Al fracaso de esa generación republicana. Y ella parte del Quijote y habla de que ese al alba es de alguna manera el retrato del fracaso de este país en la generación de plata, esa generación maravillosa en la que se incluía, entre otros, Machado y la propia María Zambrano, ¿no? Y en ese sentido quería pediros esa reflexión, ¿no? A veces hablamos de géneros de una forma separada, igual que hablamos de áreas de conocimiento, y la vida no está separada por asignaturas, la vida no está separada por áreas de conocimiento, la vida es un todo. Y la poesía está presente también en la literatura, que es novela, o que puede representar cualquier otro tipo de género. ¿Podríais hacer una reflexión sobre eso? Bueno, yo lo tengo clarísimo, se combinan, se mezclan. Otra cosa es que a cada cual se le dé mejor
un género que otro, pero la idea de género está muy difusa, efectivamente. En la poesía hay relato, cabe perfectamente, prosa. No, es muy difícil separar ahí, ¿no? Luego siempre se puede, viendo cada caso, ¿no? Hay novelas mucho más narrativas que otras, poemas más narrativos que otras, más líricos. Yo, por añadir algo, y a partir de la cita de Cervantes, ¿no? Seguro que no sería voluntario, pero es bastante sorprendente que las dos primeras frases del Quijote sean un octosílabo y un endecasílabo. En un lugar de la Mancha, y el otro... Quiero decir, un ejemplo de poesía popular y un ejemplo de poesía culta. ¿Lo tenía Cervantes en la cabeza? Pues seguramente no, pero tenía una dicción, desde luego, mucho más próxima a esa métrica que nosotros, ¿no? Y, por tanto, pues fíjate, ya no solamente volveríamos a la discusión sobre qué es poesía y qué es prosa, ¿no? Pero incluso métricamente hay ahí incrustado un poema en la novela por excelencia de la literatura española, ¿no? Y luego verdaderamente me ha afectado esto que has dicho sobre estamos a punto de fracasar otra vez, ¿no? Yo creo que no sé, esa palpitación yo creo que está presente, ¿no? Con más optimismo o menos optimismo, ¿no? Y bueno, yo creo que me lleva a una... No sabía esta conexión de lo del Alba sería y tal, pero una cita más contemporánea. Creo que, como dice Beckett, solo podemos aspirar a fracasar mejor. Ay, yo espero que no. Es decir, quiero ser más optimista. Sí, yo también. Yo quiero aspirar a que no fracasemos y, pues, sobre todo, ya no. Necesitamos la utopía, ¿no? Eso es muy... Claro, claro. Sí, sí, bueno, como has hablado de la poesía y la prosa, en mi experiencia personal, lo que me aporta la poesía respecto a la prosa es que encuentro un mundo más esencial, o sea, de reducir palabras, ¿no? Entonces, eso me encanta, esa síntesis. De repente hay un poema que podría ser toda una novela, pero lo sintetizas en 4 palabras y luego a veces dices, ¿y para qué voy a escribir la novela? Claro. Y también me llevaban tus palabras a pensar en la diferencia también de los refugiados y refugiadas o los migrantes, las diferencias de género, ¿no? Eso, lo que leía en el primer poema de la violencia sexual, es que es increíble cuántas mujeres hay violadas cuando parten buscando, cuando empiezas a oír noticias y oyes que estén donde estén, hay un número de violadas. O sea, eso es terrible, me parece terrible, ¿no? Se me pone... bueno, en fin. Otra cosa que estaba pensando es que José es un poeta excelente y se ha ido escaqueando y no ha leído Totalmente. nada. Totalmente. Bueno, yo me encantaría, no sé. Vale, no, esta vez no. ¿No? Vaya. Bueno, pues el que no haya leído que busque, que es genial. Deberíais acabar con 2 poemas, ¿no? Nos deberíamos quedar con la voz de la esperanza, que ya no lo es, sino que ya es un pequeño triunfo de que estemos aquí. Entonces yo creo que deberíais... No, que estemos aquí y una sala casi llena. Cuando yo vengo de Madrid, donde un acto de poesía, tú sabes, Marifé, allí hay 14 personas, eso ya es multitud. Sí. Creo que debemos irnos claro. Fuerza de la poesía, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a leer un poema de un amigo que he traído. Pero a ver, eso es el amigo que siempre se dice, yo tengo ya una amiga, porque en realidad no quieres decir... No, te lo digo con nombre y apellido. Eso también lo he oído yo, con nombre y apellido y luego resulta que no era. No, vosotros. No, tú. Bueno, sí, voy a leeros... Bueno, a ver, es que venía muy al caso, la verdad, no he podido evitarlo, ¿no? Es un poema de Fernando Beltrán, se llama La canción del mendigo y dice: desde Alemania extraño escucharle decir café con porras, las R's, qué difícil. Duerme desde hace 2 meses en la entrada de un cine, calle Goya, Madrid, y hoy se ha atrevido a acercarse hasta mí, dice, me ve pasar todos los días,
las semanas, la gente, nadie, nadie, y ayer tanto, tanto frío. Solo un café con porras, esa R, qué duro el invierno. Si quieres, si no puedes, da igual, la gente asustar tanto, el miedo, ya sabes. Yo no soy un mendigo, dice mientras veo detrás la manta arrugada, mojada, donde duerme. Desde hace 2 meses, donde toca la flauta, luego peinadas ya las R's en el lavabo de los bares. Si no puedes, da igual, los bares me conocen, me fían. Se dice así, lo sé, pero claro, mejor pagar de cuando en cuando. Hamburgo, me fui de allí. El trabajo maldito en oficina, duro, mucho duro, competencia, tú sabes, yo no soy drogadacto. Qué difícil español, hablar las R's, si me invitas a venir conmigo, así saber no engaño. La flauta ya en la mano, calentando, imagino melodías, solo falta café, café con porras, R que R, las porras españolas, hermoso, hermosa gente, pero miedo, mucho miedo en la calle, yo no soy lo que creen, soy oficinas, yo también en Hamburgo, pero claro, gente no sabe creer que muerto de hambre, que hombre de la calle o vendedor de farolas, no ser yo así, pero difícil que creerme, yo en Hamburgo también, casa y familia, pero venir aquí, pasar un tiempo lejos, sol, calor, la gente, hermoso, pero miedo, mucho miedo, toreros en la plaza, pero aquí miedo, a simple flauta, hermoso, gente buena, ser lo mejor de España, porras, jamón, tortilla, esa elle español, qué difícil de patatas. Podemos a ese bar ser amigos, verás, no temer alemán, te veo pasar todas las mañanas, saber todo de ti. Los días, las ojeras, tus hijas, lo digo, yo, él no sabe, pero dice conocerme, me ve todos los días, me observa, me sigue, me conoce, seguro mejor que yo. Cuando cruzo ante él sin fijarme, donde hay un hombre de Hamburgo durmiendo bajo una manta húmeda, hemos llegado al bar, inolvidable entrar, saludados por todos, el amigo alemán más respetable que mi anónima entrada con chaqueta, dinero, semblante, dudas, el amigo alemán más respetable, Saerre, sentados ya en la barra, se iluminan aún más sus coloretes, ya no son solo de Hamburgo, son de Kenia, de Somalia, de Perú, de Francia, de Suecia, son el hambre del mundo pidiendo en perfecto español, qué difícil, un café muy caliente, unas porritas. Buenísimo. Gran poema. Sí, muy unido a tus cosas del lenguaje también. Sí, sí, sí. Es un poema ya muy antiguo ese. Yo creo que es de la época de la Guerra del Golfo, que tiene él un libro publicado ahí. O sea que sigue teniendo total vigencia, claro. Entonces, ya le hemos leído mucho y se está haciendo tarde, me parece, ¿eh? Bueno, va una mujer requete concentrada por la vereda con una bacaloura en la mano. Ciervita voladora, escarabajo grande, a pájaro no alcanza. Va mirando su cara toda surecita en el brillo negruzco verdoso azulado de las alas de la bacaloura. Vai unha bacaloura, un espejo a lo largo de la beirarrúa, la acera, va por la vereda, por el camino, allá por la línea de los bordillos, viene después y de repente la chica se llama camarera, limpiadora, cuidadora, madre, aceitunera, celtíbera, colombiana, extremeña, vendimiadora, reponedora, vendedora ambulante, polaca, campesina. La mujer de repente le dio y echó a volar. Bacaloura rompe contra las piedras. Esnaquízase mucho. Llovía encima. Recógela en pedacitos el que la miraba. Bien sentido, muy sentido. Antes repartía peces y cubitos de hielo por las pescaderías, boquerón, caballa, bacalao bonito del barrio de Madrid, cuando había. Juntámonos y volando para la Alemania. ¿Parécete bien? Parece, sí. Y tenemos pulpitos de bracerío abundante, a lo menos 7. Bueno, y llegarán, ¿o no? La Alemania estará muy lejos. ¿Eso qué más tiene? Bueno, pues yo voy a terminar con uno muy cortito. En relación a lo que decíais antes de que necesitamos la utopía y necesitamos el amor. De hecho, en estas experiencias con las que me he estado documentando de gente que sufre desplazamientos, que sufre
violaciones, que sufre de todo, siempre hay alguien, alguna persona que ayuda, que recoge, que da amor, que da ternura y que protege. Y yo creo que ese es el camino para, si todos queremos hacer un mundo mejor, tenemos que aportar nuestros corazones, ¿no? Entonces, movimientos amorosos. En los libros de ciencias, el corazón tiene fronteras. La sangre salta tabiques, sístoles y diástoles abren aduanas. Bueno, pues nada, gracias. Con esta última corazonada nos vamos a hacer un día. Bueno, la programación sigue a lo largo del día. Gracias al Ayuntamiento de Segovia por haber puesto en marcha esta bonita constelación y gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Gracias a todos.